Oye, solemos hablar de la ultraderecha como si fuera un virus externo que ha infectado una democracia sana, pero sin embargo, si miramos la historia, parece más bien una función que el sistema activa cuando se siente amenazado. Son la clase dominante de toda la vida, mandando su mensaje a las clases populares para intentar engañarlas, intentar convencerles de que no hay nada mejor que si eres una oveja termines votando al lobo. Yo siempre suelo decir que la libertad de prensa es tan buena como bueno es el dinero que tienes para comprarla. En realidad la historia es eso, un vaso roto. Y el vaso roto está hecho de un montón de pedacitos que no sabemos cómo ensamblarlos, porque la historia no tiene sentido aunque intentamos encontrárselo, ¿no? Y es curioso porque ese vaso sigue siendo vaso, pero ya no sirve para lo que sirve un vaso. Ya no puedo contener agua, ya no puedo hacer todo lo que hago con un vaso normal y sin embargo sigue siendo un elemento importante en nuestra vida. Hey, 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 the truth will rise. Sparky whiz back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Friend, neighbor is in town. ¿Qué tal? Esta semana nos acompaña un bilbaíno de nacimiento, pero aunque no presuma mucho de ello, ahora es sevillano, lo tenemos aquí en mi tierra, un periodista al que conviene leer y escuchar. Hoy está con nosotros Jonathan Martínez, un hombre que se dedica a algo muy peligroso en los tiempos que corren, que es hacer memoria sin que le dé un parraque. Dice la leyenda que si dejas a Jonathan solo en una habitación con un libro de historia y un café, es capaz de encontrarle el origen del algoritmo a TikTok en una nota a pie de página de la Revolución Francesa. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Creo que has exagerado un poco. Con el café sería suficiente. Bueno, hoy venimos a robarte el diccionario y si te vas por las ramas con una referencia histórica del siglo XIX, te aviso que pienso seguirte porque esas ramas son las únicas que nos mantienen a salvo del desierto de los 280 caracteres a los que nos limita Twitter o los mini vídeos que ve la gente en TikTok y en Instagram donde no se profundiza absolutamente en nada. Aquí profundizamos un poquito en las cosas porque son entrevistas, son charlas largas para lo que se estila. Pues estoy en vuestras manos, estoy en tus manos, lo que te apetezca contar, decir y comentamos. Oye, por cierto, me estoy dedicando a hacer algo que es un poco la antítesis de la boda de Aznar, porque yo estoy rescatando a la gente que estuvo en la boda de Gerardo TC, donde me encontré contigo, con Marina Lobo, a la que la entrevisté el otro día, y bueno, alguno más que anduvo por allí, le invitaré a este espacio para charlar y comentar cosas que no nos dieron tiempo en la boda por la indigestión de sushi y otras cosas que pillamos allí. Sí, había gente muy ilustre y es verdad que se lo merece porque Gerardo, además de ser un buen escritor y periodista, es una grandísima persona y además pues me enorgullece que sea un amigo, que lo considere un amigo y que además tengamos tantos amigos en común. Absolutamente, es un puñetero crack el tío. Oye, solemos hablar de la ultraderecha como si fuera un virus externo que ha infectado una democracia sana, pero sin embargo, si miramos la historia, parece más bien una función que el sistema activa cuando se siente amenazado. ¿Tú crees que estamos ante un fenómeno nuevo nacido en las redes sociales o es simplemente el viejo autoritarismo de siempre con un envoltorio, digamos, digital más seductor? Es un fenómeno que se repite a lo largo de la historia, ¿no? Esa historia que se repite a veces como tragedia y a veces como farsa. Y creo que sería un error entender a la ultraderecha, a la extrema derecha, al neofascismo, neopopulismo, como se quiera llamar, como una especie de paquete de odio en el que determinados grupos, por pero por el placer de odiar, se dedican a hacer política contra los migrantes, contra las mujeres, contra el colectivo LGTBIQ+, o contra quien se les ponga delante. En realidad, lo que hay que tener en cuenta es que no se puede criticar a la extrema derecha sin criticar el sistema capitalista, que es precisamente lo que crea ese tipo de grupos o grupúsculos para defender sus intereses cuando el propio sistema por sí mismo no puede defenderlos. Desde luego que no estamos ante el fascismo clásico de los años 20 y 30, pero tampoco podemos decir que estemos muy alejados de sus postulados ideológicos. Lo que tenemos es una evolución a lo largo de los años, sobre todo tenemos una especie de barniz externo que los presenta como personas respetables, como personas que pueden acceder a un parlamento y se han desprendido de esa capa de irrespetabilidad que tenían en los años 90 cuando identificamos a los neonazis con los mendigos que daban palizas por las calles de Madrid, ¿no? Pues ahora los vemos que están con su traje y su corbata, pues pontificando desde los altares
desde los gobiernos y los parlamentos. Son la clase dominante de toda la vida, mandando su mensaje a las clases populares para intentar engañarlas, intentar convencerles de que no hay nada mejor que si eres una oveja termines votando al lobo. Gramsci decía que la hegemonía se conquista en la cultura antes que en las urnas. Y hoy vemos a la reacción ganando en los grupos de WhatsApp, en los memes, en los patios de colegio. ¿Cómo ha conseguido la extrema derecha que sus ideas de exclusión y de odio pasen por sentido común, mientras que la solidaridad, la empatía con el que sufre suena a utopía trasnochada? Principio con mucho dinero. Y es que la derecha y los grupos de poder han dedicado mucho dinero, mucha parte de su capital a grupos de pensamiento, a think tanks en los que se gestiona eso que han llamado la guerra cultural. Según esa teoría, habría que instalar una especie de sentido común virado hacia la derecha para que lo que antes parecía imposible termine siendo completamente natural y razonable. Y entiendo que es mucho más fácil virar ese sentido común hacia la derecha y hacia posiciones conservadoras y de odio cuando tienes a tu disposición pues, grandes medios de comunicación y el algoritmo secreto de las redes sociales que desde luego no facilitan la empatía, no facilitan el pensamiento razonable y razonado, sino pues, el esputo verbal, el odio al diferente y la lluvia de insultos. Eso no quiere decir que la izquierda y la derecha sean antagónicas en ese sentido. Es decir, todo el mundo tiene su capacidad de lanzar mensajes a la plaza pública y, sin embargo, a veces da la sensación de que determinados grupos de poder tienen todo a su favor. Yo siempre suelo decir que la libertad de prensa es tan buena como bueno es el dinero que tienes para comprarla. Entonces, en el momento en el que me des tus grandes platós, tus grandes cámaras, tus equipos fabulosos de periodistas y de técnicos, pues yo soy capaz de hacer que la gente crea cosas increíbles. Y eso es en realidad lo que ha ocurrido, ¿no? Que gente que no tiene ninguna capacidad ni ninguna idea de progreso y de avance social, pues ha conseguido instalar mensajes que hace unos años nos parecían inaceptables. Se da además la situación que podría parecer contradictoria, aunque yo no lo tengo muy claro, ¿no? De que mientras Vox sigue creciendo electoralmente, está implosionando. Uno de los últimos casos, al menos el día que estamos haciendo esta entrevista, el 26 de marzo, es que a Espinosa de los Monteros le han comunicado que lo van a echar del partido, ¿no? Y a todo esto hay que sumar la trama de los Ariza, el plan de pensiones de Abascal con el dinero desviado de Vox a Disenso y de Disenso a la cuenta personal de Abascal. Los medios de comunicación hablan de 2,5 millones de euros. ¿Cómo es posible que con todo lo que estamos sabiendo de lo que hay detrás de Vox, que parece ser el negocio de dos empresarios utilizando a Abascal como imagen, la gente no se dé cuenta de lo que realmente hay detrás de ese partido? Voy a poner un ejemplo que todo el mundo debería tener presente en la memoria, y es que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid porque hubo una vez una presidenta llamada Cristina Cifuentes a la que se le encontraron determinadas irregularidades en su currículum académico. El diario.es hizo una investigación muy exhaustiva y cada día prácticamente publicaba noticias en las que todo apuntaba a que ese currículum académico no era tan claro como debería ser y, sin embargo, eso no tuvo ningún efecto hasta que un periódico o subperiódico como OK Diario publicó un vídeo en el que la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid aparecía robando unas cremas en un supermercado. Es decir, tuvo que actuar la propia cloaca del propio partido a sacar a la presidenta porque había determinados intereses de poder dentro de la propia derecha. Yo creo que en ese sentido hay que entender Vox, como en su momento había que entender a Ciudadanos, como una especie de cadena o correa de transmisión del Estado profundo. Y cuando hablo del Estado profundo es muy fácil advertir cómo en las listas de Vox aparecen miembros de la Judicatura, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros del Ejército, miembros de todos esos sectores que tienen poder más allá de lo político, a los que nadie ha votado y que tienen una capacidad increíble de introducir sus pensamientos y sus formas de actuar en la política diaria. Y eso es importante en el sentido de que Vox también es instrumental. Vox seguirá con pie, seguirá con vida y seguirá en pie mientras a esas profundidades del Estado les interese que Vox siga en pie. Pero el día que esas profundidades del Estado decían que Vox ya deja de ser útil, que a nadie le quepa la menor duda de que aparecerá ese vídeo en el que Abascal aparece robando cremas en un supermercado. Es decir,
aparecerá la Hombre, crema, maquinaria de fango. crema le pegaría más, no sé, un polo de la talla S en el Zara. La verdad no lo sé, no sé cuáles son sus preferencias, pero seguramente que alguien tendrá preparado la máquina de fango con la que hacer que ese instrumento concreto, de un momento concreto de la historia de España, como ha sido Vox, muy ligado, por cierto, al auge del independentismo catalán, termine abandonado como ha acabado Ciudadanos y como acabaron UPyD, ¿no? En los escombros de la historia. O sea, tú percibes, tú tienes la noción de que por muchos escándalos que trasciendan en Vox, y no contándolos la prensa, sino contándolo los miembros o ya exmiembros de Vox, por mucho que cuenten que Abascal se está haciendo rico a costa del dinero público, que su mujer, como ha sugerido García Gallardo, ha cobrado 60.000 euros al año por servicios supuestos y que los ha cobrado precisamente también procedentes del dinero público que se desvía a las empresas, de los gurús de Abascal, que todo eso no va a influir en nada a nivel del conteo electoral. Hay una especie de mito que nos hace creer que la corrupción política supone un alto precio para quienes la practican, y la historia nos ha demostrado que en realidad no es tanto así. Es decir, la gente normalmente no vota tanto valorando la gestión de un partido político u otro, leyendo la letra pequeña de los programas electorales, sino que aparecen otros agregadores como la propia identidad, elementos sentimentales que hacen que a Vox, un votante de Vox, lo perdone todo. Y ahí está esa frase clásica que dijo alguien y que se repitió de pronto en las páginas del Mundo, y es que a mí me roba cualquiera, pero un comunista no. Es decir, mucha gente va con ningún tipo de problema a comprar la cuerda en la que va o en la que está dispuesta a morir ahogado. Y ese es uno de los grandes problemas de la democracia, ¿no? El hecho de que la demagogia, cuando tiene capacidad de imponerse, pasa por encima de la acción política. Es decir, en Castilla y León, después de todo lo que hemos visto en los últimos 4 años, hemos visto también que mucha gente ha acabado votando al incendio. Oye, pero fíjate cómo esa frase que citas, que es de esa bellísima persona que se llama Álvaro Ojeda, que trabaja para OK Diario, de alguna manera lo que proyecta, yo decido quién me roba, pero un comunista no me va a robar, es que a mí me roban todos, o sea, todos son iguales, todos roban, pero yo prefiero que robe uno de los míos, ¿no? Y al final un muerto de hambre considera de los suyos a millonarios de la extrema derecha. Y ahí es donde quizás la gente no acaba de darse cuenta de lo que hay detrás de ciertos partidos y de ciertos dirigentes, ¿no? Que no tienen nada que ver con ellos, no son de los suyos, no son de su clase, pero no la acaban pillando. Hay una cuestión que mucha gente no entiende del periodismo, y que el periodismo funciona por criterios cualitativos. Es decir, tú puedes ver unas estadísticas y entender que un dirigente político te ha robado 2 millones de euros en la práctica, y que otra persona ha robado un bote de champú en un supermercado. Sin embargo, quizá en los medios de comunicación aparecerán ambos casos a la par, en portada, con el mismo tamaño de fotografía y de fuente de letras. Entonces, cualitativamente, ¿qué es más importante? Pues lo que la prensa en determinado momento, generando determinadas unanimidades, entienda que es más importante, y por eso existe una sensación, por ejemplo, ahora, y lo hemos visto en Bilbao con unos estudios recientes, de que no ha crecido la criminalidad y, sin embargo, la percepción de inseguridad crece. ¿Por qué? Pues ese estudio hecho por criminólogos de la Universidad del País Vasco dice, entre otras cosas, sugiere claramente que algunos medios de comunicación, para intentar atraer la atención de los lectores, utilizan titulares demasiado alarmistas o catastrofistas. Entonces, yo no puedo intentar convencer a alguien que está ya convencido de algo, de que lo que piensa es erróneo sobre la base de los datos, porque estamos en 2 planos diferentes. Los datos no van a servir nunca, en general, para convencer a personas que ya tienen una convicción profunda, casi religiosa, sobre a quién van a votar, sobre qué tienen que pensar y sobre cómo deben actuar en la vida. ¿Y cómo se les convence de que no sigan por ese camino y de que el camino les está perjudicando a ellos mismos, dentro de ese egoísmo en el que se mueve el votante de la derecha o de la extrema derecha, que no piensa tanto en el interés de los demás, sino en que un determinado partido le va a ayudar a él, ¿no? ¿Cómo se le convence de que a él precisamente no le va a ayudar? Hay que esperar a que sea un inmigrante que vote a un partido de la extrema derecha y acaben deportándolo a él o a su familia, como está pasando en Estados Unidos, o se le puede convencer antes y de otra forma y a más capas sociales. Es muy difícil entender la convicción en la política como una especie de mecanismo matemático en el que le explicas a un votante qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Es decir, es muy fácil pensar, y así se ha hecho muchas veces desde la izquierda, que
alguien que vota en contra de sus intereses de clase, por ejemplo, es alguien carente de sentido, alguien que no reflexiona, alguien que está actuando de forma irracional, y sin embargo ha sido siempre así. Es decir, yo entiendo muy bien que alguien de la clase dominante, de la clase pudiente, de la alta burguesía, vote a Vox porque le conviene en términos electorales, pero me parece muy difícil o muy raro que alguien que es una persona trabajadora, un obrero, va a votar contra un partido que está defendiendo una especie de sindicalismo vertical y donde no se defiende las conquistas obreras, ¿no? Pues más allá de eso, también hay que entender que la política de izquierdas o de derecha se mueve en términos morales, es decir, el votante de izquierda generalmente tiene una especie de esquema moral, ético en su cabeza y el votante de derechas tiene otra. Entonces, la cuestión no es cómo convenzo uno a uno al votante de derecha, sino cuál es la especie de moralidad dominante en determinado momento. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que parecía que existía un consenso de moralidad dominante en el sentido de que los derechos de las mujeres deberían estar protegidos, los derechos del colectivo LGTBIQ+ deberían estar protegidos, de que la clase trabajadora tiene derecho a salir a manifestarse, tiene derecho a mejoras materiales. Y sin embargo, por una serie de mecanismos que ya hemos visto aquí, esa moralidad se ha ido deslizando hacia el lado derecho, de forma que todo lo que entonces creíamos que estaba dado por hecho, pues ya no lo es tanto. De modo que la pugna política consiste siempre en disputar esa idea dominante de lo que debe ser lo moral y lo inmoral. Y en estos momentos pues vemos cómo el malismo, ¿no? Parece que ser una de las modas más salvajes de los últimos años. Ser una mala persona está bien visto. Y entonces, desde la visión que tú me trasladas, una visión un tanto apocalíptica, está todo perdido hasta que los grandes medios de comunicación no decidan, pues, cambiar ese discurso, cambiar esos elementos de cuál es la moralidad dominante, qué es lo que tiene que verse como positivo o negativo por parte de la gente, y decidan cargarse a determinados partidos políticos con determinadas maniobras. Todo depende de los grandes medios y no podemos hacer nada. Antes mencionabas a Gramsci, y Gramsci tiene una frase que me gusta citar que tiene que ver con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Yo con toda mi inteligencia veo que las cosas están muy mal. Y entonces yo sería un mal militante, yo sería un mal activista, yo sería un mal escritor, yo sería una mala persona si dijera hasta aquí hemos llegado, me retiro porque no hay nada que hacer. Mi tarea personal modesta y la de cualquier persona que considere que el progreso es necesario y que los derechos son necesarios, tiene que ser optimista y tiene que defender la capacidad de cambiar las cosas a través de la unidad colectiva. Y eso tiene que ver con rechazar el determinismo de que los medios de comunicación tienen la sartén por el mango siempre y son capaces de trasladar unilateralmente un mensaje que todo el mundo acepta de forma acrítica. En realidad no es así. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El Partido Socialista, después de la intervención estadounidense e israelí en Irán, muy inteligentemente hizo gala y cogió la bandera del no a la guerra, que moviliza sentimientos muy íntimos dentro de un amplio sector de la población y que nos recuerda al funesto momento en el que Aznar se sumó a la persecución de las armas de destrucción masiva que no existían, con un saldo de muertos muy elevado. Es decir, al margen de que Sánchez siga apostando por políticas belicistas a través de la OTAN y siga movilizando armamento, al margen de la realidad que existe, simbólicamente ha conseguido hacerse dueño de esa bandera. Y eso quiere decir que el Partido Popular, el mismo Partido Popular que hasta antes de ayer estaba apoyando la intervención en Irán, hoy tiene que ir al Congreso de los Diputados a imponer un matiz a su propio discurso y decir, efectivamente, repetir no a la guerra, pero. Así que es posible cambiar el discurso hegemónico, es posible que algunos medios que hoy están hablando de los Terian mañana se callen porque nadie los cree y tengan que pasar a otra cosa. Es posible que cuando se impone un determinado mensaje la gente le dé la vuelta con su sentido común, pero para eso hay que movilizar conciencias colectivamente y para eso hay que luchar también contra ese individualismo que se impone en la sociedad en la que cada cual va por su parte y nadie sale a la calle conjuntamente a reclamar derechos. Entonces, de alguna manera me estás diciendo que Pedro Sánchez no tiene potras, como decía Rufián, sino que es la, digamos, la viva imagen de cómo un político puede cambiar el discurso dominante. Un político y me parece que una maquinaria publicitaria muy importante detrás. Lo ha hecho siempre y con muy buen tino. Hay un momento de la historia, y me vas a perdonar porque ya es una nota de pie de página, la nota de pie de página de la historia,
en el que Maquiavelo se da cuenta de que una cosa es la política y otra cosa es la ética. Antes decíamos que la ética tiene que ver con ese sentido común en el que se encuentra la mayoría de una población, pero Maquiavelo se da cuenta de que algunos gobernantes lo hacen a pesar de que la ética camina por otro lado, es decir, imponen el miedo, imponen la violencia porque entienden que así les conviene, engañan a la población porque creen que así les conviene. Entonces, un político que llega a altas esferas de poder sabe que la sociedad muchas veces y en muchas ocasiones es maleable, que la sociedad puede manejarse por símbolos simples, por consignas simples y puede conseguir llevar el debate a su terreno. Yo creo que eso ha sido lo que ha hecho Pedro Sánchez, porque en la realidad no hay encima de la mesa un debate sobre, por ejemplo, sobre la necesidad de permanecer en la Organización de Atlántico Norte, no hay un debate sobre el gasto militar, no hay un debate sobre la defensa europea, no hay debates fundamentales que deberían estar encima de la mesa prioritariamente y, sin embargo, vivimos en una guerra perpetua de la que no parece posible escapar, ¿no? Yo no sé si también está relacionado con esa estrategia de Sánchez y la mayor o menor maquinaria que pueda tener detrás a nivel publicitario, el que de repente, frente al discurso que intenta ser dominante de que hay que bajar los impuestos, hay que eliminar los impuestos, los supuestos patriotas nos lanzan discursos desde Andorra. De repente, el ministro de Hacienda se apellida España y lo patriota, desde luego, creo que sí, es pagar impuestos porque es lo que ayuda a todos. No sé si también la jugada de Sánchez a nivel de la elección del nuevo ministro de Hacienda está relacionado con el elemento de simbolismo que lleva en el apellido, o bueno, o es que ha dado la casualidad. Lo vamos a ver, pero ahora que hablas de impuestos, sí que ha habido una cierta controversia con la reducción del IVA a los hidrocarburos, ¿no? Que tiene que ver con algunas medidas que el Partido Socialista ha aplicado y sigue aplicando también en comunidades autónomas con las ayudas directas. Por ejemplo, ¿cómo solucionar el problema del alquiler? Pues transfiero dinero público a los inquilinos de forma que ese dinero público que está en el mercado terminará absorbido por los propietarios porque ellos saben que ese dinero ya circula. Es decir, una forma de entender la fiscalidad un tanto anómala. Cuando los ultraliberales hablan de rebajar o reducir los impuestos, hay que ser muy claros. Los impuestos, y esto hay que explicarlo de esta forma, son un salario diferido que recibe la clase trabajadora si la fiscalidad funciona como debe funcionar. Es decir, no solamente al obrero o a la trabajadora le quitan la plusvalía, sino que de alguna manera esa parte de la plusvalía tiene que ir a parar a través de la redistribución fiscal a la sanidad pública, tiene que ir a parar a un fondo de pensiones, tiene que ir a parar a la educación pública, tiene que ir a parar a una serie de servicios que la clase trabajadora se ha ganado a través de largos años de movilización y protestas obreras. Cuando alguien dice hay que bajar los impuestos, lo que está diciendo es hay que bajar los salarios de la clase trabajadora. Y esta es la traducción literal de lo que está proponiendo los neoliberales, ultraliberales, disfrazados a veces de paleolibertarios. Es decir, desmontar el Estado no por el lado de la policía, no por el lado del ejército, no por el lado de las fuerzas de choque que sirven para defender los derechos de la clase dominante, sino para rebajar las conquistas históricas de la clase trabajadora, es decir, la sanidad, es decir, la educación, es decir, las pensiones, es decir, una serie de servicios que garantizan lo que se llamó el estado de bienestar. Y esa es la traducción que hay que hacer. De alguna manera, el que yo pague impuestos y el que la gente que tengo a mi alrededor pague impuestos se convierte en un capital grande que tengo en mi bolsillo y que provoca, por ejemplo, que si tengo que pasar una noche en el hospital en Estados Unidos tendría que pagar $30.000 y en cambio en España no tengo que pagar nada porque me han puesto en el bolsillo eso, me sale gratis la sanidad pública, sencillamente porque una pequeña parte de lo que yo produzco va a impuestos y a mantener la sanidad. Eso es lo que no quieren que entendamos desde las derechas, ¿no? No, efectivamente, Estados Unidos es un infierno fiscal en el sentido de que te van a desangrar hasta el último momento en el momento que necesites acceder a un servicio tan elemental como una intervención quirúrgica. Yo ayer le escuchaba a un dirigente del Partido Popular alabar el modelo irlandés de fiscalidad. Todo el mundo sabe que Irlanda se ha convertido de alguna forma en una especie de paraíso fiscal está practicando una suerte de competencia desleal en clave fiscal contra sus socios europeos. De forma que cuando bajan mucho los impuestos hace que algunas grandes multinacionales se instalen en Dublín, pero al mismo tiempo hace que el resto de los países de la Unión Europea tengan que bajar más los impuestos porque no pueden competir y las empresas se van a terminar marchando.
Bueno, pues ese modelo lo que lo que ha conseguido, entre otras cosas, en Irlanda, es una crisis habitacional nunca vista, unos precios de la vivienda desorbitados, que la mayoría de las personas que han ido allí a trabajar, incluso se han tenido que marchar allí, como se marchaban antes a otros países de Europa del Este, no pueden pagar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que un gobierno gestionado por conservadores de pronto se encuentra en 2025 como aparece una presidenta con un discurso aparentemente socialista, pro-palestino, y entrando directamente al meollo y al hueso de la crisis habitacional, y ha ganado las elecciones. Eso debería darnos una pista de que las izquierdas, cuando son valientes y dicen las cosas como tienen que decirlas, a lo mejor no provocan el rechazo que provocan en el caso en el que intenten andar con circunloquios para no decirle a la gente lo que hay que decirle. Es decir, hay una clase dominante que se está aprovechando de esa forma de fiscalidad y de esa forma de políticas. Aquí la verdad es que el único acto reciente que casi que se podría considerar revolución... Espérate, voy a repetir. Pero aquí realmente en España el último acto que hemos tenido en materia de vivienda y casi que se podría considerar revolucionario para lo que se despacha es que de repente podemos prorrogar 2, 3 años los alquileres con una subida máxima del 2% y hasta ahí, nada de bajar el precio del alquiler, nada de intervenir de verdad el mercado, nada de expropiar el uso de la vivienda a los grandes rentistas que tienen inmuebles vacíos, etcétera. Aquí lo que se hace en materia de vivienda es poquito y con trabajo que le ha costado a la izquierda del PSOE, convencer al partido de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, no están teniendo en el foco la necesidad de desarrollar política de vivienda que realmente a nivel electoral de resultados, o es que quizás el PSOE piensa que no es necesario, o es que quizás el PSOE parte de que es una línea roja realmente hacer buena política de vivienda, porque eso es, no sé, comunista. El Partido Socialista no va a hacer una política de vivienda para las clases populares y para los inquilinos. Hay movimientos muy importantes como la PA, hay movimientos como los sindicatos de vivienda que salen a la calle a defender los derechos de las mayorías que ahora mismo tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de igualdad. Y las políticas que se están implantando son obviamente insuficientes, pero el Partido Socialista no se va a mover hasta que no se vea obligado a moverse. Y eso ha ocurrido con todas las demás políticas que se han hecho y que se han arrancado a duras penas. Tenemos un problema también cuando se hace un sindicalismo de concertación, que se atreva a salir a la calle en el momento en el que gobierna el Partido Popular, pero después se recluye en los despachos porque entiende que tiene todo lo que ganar en una negociación, en una mesa con el gobierno. Pues a lo mejor el papel de los sindicatos es apretar también a los gobiernos progresistas o socialliberales, y parece que no lo hacen. Entonces, el problema que tenemos es que los gobiernos no van a ir mucho más allá de lo que la calle les exija. Si la calle está dormida, los gobiernos van a estar dormidos. Y si la calle no se enciende, los gobiernos van a ser conformistas y nos van a ofrecer migajas en cualquiera de los aspectos en los que un gobierno tenga algo que decir. A ver, en tiempos de turnismo, cuando unas veces tocaba el PSOE, otras veces el PP, y bueno, dependía de una serie de factores, yo creo que el elemento política de vivienda podía ser uno más, podría ser totalmente secundario y dependía de que el pueblo saliera a la calle a reivindicar derechos, fuera en materia de vivienda o en lo que tocara, ¿no? Para que hubiera movimientos en un gobierno de izquierdas o derechas cediendo al pueblo, que es de lo que se trata, de que nos movilizamos, ¿no? Eso es un elemento que yo creo que lo tenemos todos en mente. Salir a la calle, movilizarnos, unirnos en torno a grandes organizaciones. Acabo de entrevistar a Valeria Racula, portavoz del Sindicato de Inquilinas, y me planteaba que están preparando grandes movilizaciones porque es necesario, ¿no? Pero en esta coyuntura concreta, en este tiempo histórico que vivimos, en el que el auge del fascismo puede llevar a que tengamos como vicepresidente o quizás presidente del gobierno a un fascista declarado, no una persona que se hace pasar por alguien de centro reformista y que llama a ETA Movimiento Vasco de Liberación, como se trataba de Aznar, que aunque fuera un fascista lo disimulaba. Aquí estamos hablando de ultras, de fascistas a cara descubierta. Pese a ese miedo que tenemos todos los demócratas a que eso pase, el PSOE entiende que da igual, que no va a utilizar la vivienda, que es un elemento, yo creo, apetitoso a nivel electoral, el desarrollar una política potente en materia de vivienda para reilusionar al electorado de izquierdas, para que vaya a votar. El PSOE descarta eso, no le preocupa a pesar de lo que puede acabar ocurriendo. Sigue siendo un elemento más de política que solo si me presionan lo suficiente algo moveré. El Partido Socialista lleva muchos años en la cuerda floja y racaneando propuestas que ellos mismos han prometido
programas electorales. Es decir, ¿dónde está la derogación de la ley Mordaza? Bueno, pues existe un movimiento de asociaciones policiales que le ha dicho a Pedro Sánchez: no muevas una coma de lo que ya hizo el Partido Popular, porque vamos a ir a la calle. Si la policía sale a la calle y la clase trabajadora no lo hace, la policía va a conseguir lo que quiere y la clase trabajadora no. Y el Partido Socialista, igual que el Partido Popular, no va a tocar la estructura de la propiedad en ningún aspecto. Si acaso, va a colaborar con esos procesos de acumulación de capital en los que aparece una crisis y de pronto, por arte de magia, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Pero mira, en el País Vasco hace poco se ha celebrado una huelga general, varios sindicatos han puesto de acuerdo porque entendían que el salario mínimo interprofesional no llega para cubrir los gastos esenciales de Mm. cualquier trabajador o trabajadora con respecto a algo tan esencial como la vivienda. Es decir, el precio de la vivienda en una ciudad como Donostia, comparado con el SMI, hace que una persona que cobra el SMI tenga que dedicar el 125% de su salario a alquilar, ya no comprar, a alquilar una vivienda de una superficie media en una ciudad como Donostia. Todo esto sin contar gastos como gas, electricidad, hidrocarburos, que además están sujetos a cambios y a subidas fuertes por el contexto geopolítico. Es decir, ¿cómo se puede vivir en esas condiciones? La crisis habitacional es una crisis de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora y sobre todo los sectores más desfavorecidos de la clase trabajadora que tienen que compartir casa, que tienen que vivir en condiciones de precariedad que ni siquiera imaginaban hace 20 años, en los años 90, cuando nos prometían el oro y el moro de la vivienda y del boom inmobiliario. Ni siquiera imaginábamos que íbamos a estar en esta situación, y aquí estamos. Eh, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, que gobiernan en la Comunidad Autónoma Vasca, han dicho: bueno, en primer lugar, no hay competencia, y en segundo lugar, estas cosas se resuelven en una mesa. Pero, señoras y señores, ¿en qué cabeza cabe, bajo qué pensamiento mágico cree uno que la patronal se va a sentar en una mesa y te va a decir: toma, tu salario mínimo interprofesional? El gobierno español, que ha subido el salario mínimo interprofesional en varias ocasiones, solamente en una ocasión lo ha hecho con la concertación de la patronal. La patronal está a otras cosas. La patronal está a salir a la televisión y a decir que los trabajadores se absentan de su puesto de trabajo, que son unos vagos y que hay que sustituir las bajas médicas de la sanidad pública por mutuas privadas para que no le eches cuento y vayas a trabajar aunque te estés muriendo. Y esa es la realidad. Entonces, estas cosas en un despacho, en todo caso, se negocian después de haber salido a cubrir las calles y haber demostrado que se puede paralizar un país cuando no obedeces a la mayoría. Y en este caso, obedecer a la mayoría supone hacer políticas a favor de cambiar la estructura de la propiedad y, en este caso, de la propiedad de la vivienda. Oye, me ha llamado mucho la atención que a Euskal Herria la llames País Vasco, precisamente tú. No sé si eso te va a llevar consecuencias luego, pero me interesa mucho que profundices en cómo allí en Euskadi la izquierda es tan fuerte, o cierta izquierda, la izquierda de Bildu es tan fuerte, y la ultraderecha es tan débil. ¿Por qué? ¿Qué tiene Euskadi para que sean las cosas tan distintas a lo que ocurre, por ejemplo, aquí en Andalucía? Mira, por ejemplo, si a mí me utilizas la palabra Euskadi, para mucha gente va a ser una palabra que sirva para significar tres territorios: Vizcaya, Guipúzcoa y Araba. Cuando yo hablo de País Vasco, me refiero no solamente a Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, me refiero también a Nafarroa y me refiero también a las tres provincias del norte que acaban de tener, por cierto, elecciones municipales y en las que las izquierdas soberanistas han tenido unos muy buenos resultados. Mi visión de país es esa, y cuando hablo en euskera digo Euskal Herria y cuando hablo en castellano digo País Vasco y no pasa nada. No diré vascongadas, desde luego, pero sí que es cierto que esa conciencia de pueblo hace que de alguna manera se entrelacen diferentes demandas en una sola. Es decir, eh, la capacidad de movilización de pueblo que tiene el pueblo vasco lo tiene en todos los aspectos. Y cuando hoy se moviliza por el salario mínimo interprofesional, probablemente los mismos agentes sociales que están reunidos y que están organizados en ese nivel territorial, pues saldrán a la calle a denunciar la crisis de la vivienda, saldrán a denunciar un abuso policial que ha habido recientemente, por ejemplo, con la Ertzaintza, saldrán a defender a la clase trabajadora, saldrán también a defender la memoria histórica del país. Y eso no quiere decir que no sea un pueblo solidario con otros pueblos del Estado y del mundo. Y eso tiene que ver también con la conciencia internacionalista. Y también a nivel del País Vasco, de Euskal Herria, pues hay muchas organizaciones que están mirando más allá de las fronteras, están mirando más allá de nuestras narices para ser solidarios, por ejemplo, con la crisis de refugiados,
o para ser solidarios con el pueblo palestino, o para preguntarnos qué demonios está pasando en este mundo para que una potencia imperial como Estados Unidos y un Estado artificial como Israel se estén llevando por delante medio mundo sin que nadie les ponga freno, ¿no? Eso se hace desde lo local y desde esa conciencia antifascista que es la memoria de nuestro pueblo, del pueblo vasco, ¿no? Y me gusta que me hayas hecho esta pregunta porque me da pie a hablar de muchas cosas, no solamente de la conciencia como pueblo, sino de la conciencia en todos los aspectos de la vida que nos atañen como pueblo y como personas. Pero más allá de ese zasca que me has dado y bien merecido, pero yo No, no, siempre no, tengo es mucho, no, entre amigos nos damos los zascas con todo el cariño y a besos, pero yo siempre tengo cuidado con no decir País Vasco y digo Euskadi porque tengo la sensación de que puedo ofender a alguien. Fíjate, evidentemente nunca se me ocurriría decir vascongada, pero siempre he partido de ese elemento, falta de cultura la mía, ¿no? Pero tengo mucho cuidado. Luego vamos a profundizar un poquito más en Euskadi, en la realidad del pueblo vasco, aunque me dicen mis guionistas que te pregunte si La Rioja también es País Vasco. No, pero sí existe la Rioja Alavesa y eso es una parte que tiene que ver más con el vino que con la política. Vale. Y lo que estás bebiendo no será calimocho, ¿no? Porque el tamaño del vaso no es chiquitito Ojalá, precisamente. ojalá, ojalá fuera, pero es un refresco. Bueno, vamos a volver a los ultras. Palabras como libertad, dictadura o revuelta han cambiado de bando. Ahora la libertad es poder contagiar a otro en una pandemia o no pagar impuestos. La dictadura es que te pidan lenguaje inclusivo. ¿Cómo se combate políticamente a alguien que te ha robado el diccionario y que ha pervertido el significado de las palabras más básicas? Lo voy a hilar con la cuestión anterior, ¿no? Cuando digo que no es un zasca, lo digo honestamente porque siempre hay un debate permanente sobre cómo hay que llamar a las cosas y ese debate va más allá de las palabras hasta el punto que vas a ver incluso, como hace muy pocos años, había gente de la izquierda Abertzale que le llamaba a Euskadi vascongadas. Y tú vas a decir, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues para ellos era una forma de explicar que esa administración de 3 territorios no representa la totalidad del país y por eso la denostaba, ¿no? Te quiero decir que muchas veces las palabras no solamente están sujetas a cambio, sino que podemos apropiarnos de ellas, reapropiarlas y mudarles el significado. Y en eso la derecha ha sido capaz durante muchos años de tomar palabras que son significantes vacíos, que se pueden llenar de cualquier cosa y los llenan efectivamente de lo que quieran. Lo que para nosotros libertad puede significar, por ejemplo, pues una reivindicación de derechos civiles democráticos después del franquismo, pues en manos de la derecha se convierte en una especie de canto al neoliberalismo y a la demolición de los derechos elementales de los pueblos, ¿no? Eh, Todas las palabras que en realidad no significan nada pueden significar todo. Y como yo ahora digo pueblo, pues mañana puede venir el Partido Popular, repetir muchas veces la palabra pueblo y conseguir llevarla a su terreno. Hasta el punto de que, por ejemplo, cuando Podemos nace y empieza a empujar, allá por 2014, empieza a poner encima de la mesa, en los titulares, vocabulario nuevo que resignifican a favor de sus intereses ideológicos. Es decir, hablan de la casta para referirse a una especie de élite política, hablan de una serie de elementos que después la propia prensa consigue resignificar y lo utiliza en contra de Podemos, ¿no? Casta sois vosotros, que estáis en el Parlamento, casta sois vosotros, que os compráis teléfonos y casas, ¿no? Entonces, la disputa por el vocabulario es la disputa también por ese sentido común y esa ética mayoritaria. Es difícil porque en la medida en que la derecha tiene altavoces que repiten una y otra vez determinadas palabras, determinados mensajes simplificados, pues terminan calando como esa gota malaya, ¿no? Que sin que nos demos cuenta, pues se ha terminado mojándonos. Y es difícil. Cuando tienes a Ana Rosa Quintana y a Susana Griso todo el día diciendo que un inquilino que no tiene dinero para pagar el alquiler es un ocupa, es difícil darle la vuelta a lo que al final los medios dominantes consiguen, ¿no? Que cale en la gente. Oye, cuando la Dana, la ultraderecha se apropió de un lema histórico de la izquierda, que es solo el pueblo salva al pueblo, dándole la vuelta y llevándolo al libertarismo este de la motosierra. Sí, pues es el mismo mecanismo con el que ellos tratan de esterilizar las demandas históricas de las clases populares. Pero fíjate, eh, eso está teorizado. O sea, cuando Steve Bannon llega a reunirse con los lepenistas y los apoya en campaña, él dice una frase que yo creo que deberíamos grabarnos a fuego para entender cómo funciona la comunicación política. Él dice más o menos, dicen que somos fascistas, os van a llamar fascistas, llevad esa palabra en la solapa con orgullo.
Y esto que hace Steve Bannon es algo muy inteligente, que hace, por ejemplo, el movimiento queer. Queer, que era una palabra ofensiva para un colectivo, termina reapropiada por el propio colectivo al que ha sido imputada. Y ahora, de nuevo, se utiliza con intención despectiva, ¿no? Entonces, las palabras pueden cambiar a lo largo de los años, depende cómo las utilicemos, y en eso también tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser capaces también de darle la vuelta a las palabras. Y cuando nos hablan de seguridad y nos dicen que las calles son inseguras porque hay migrantes, yo les digo que seguridad es poder llegar a fin de mes. Yo les digo que seguridad es disponer de un hospital público sin que te manden una lista de espera dentro de 2 meses. Yo les digo que seguridad es disponer de una educación pública gratuita y de calidad. Yo les digo que seguridad es que las comunidades autónomas o los gobiernos no estén regalando el dinero público a empresas privadas para satisfacer los intereses de sus amigos. Todo eso es seguridad. ¿Cómo sé que no me va a robar la persona que está en el gobierno en vez de la persona que está conmigo codo con codo buscando un trabajo? Y esa es la cuestión. Cómo las palabras también pueden mudar a lo largo de los años y de hecho mudan. Solo hay que tener la capacidad de darles el significado, imprimirles el significado que tú crees que es más poderoso. ¿Tú crees ya que cada vez que a un fascista lo identificamos como fascista, no estamos avanzando en nada, no estamos consiguiendo convencer a nadie de lo que pretendemos convencerle? No sirve de nada y de hecho ellos mismos han escrito canciones y lemas en los que se enorgullecen de ser fachas, ¿no? El propio alcalde de Madrid creo que decía algo así. Todo eso forma parte de esa ceremonia de la confusión en la que tú le imputas a alguien una especie de palabra y esa palabra pues se la cuelgan en la solapa, como hemos dicho antes, y le cambian el significado. De nada sirven los insultos cuando alguien es capaz de llevarlos con orgullo. Por eso hay que ir mucho más del insulto. Para mí, colgarle a alguien la categoría de fascista no me sirve de nada. Yo he oído cómo le llamaban fascista a un árbitro, es decir, un árbitro de fútbol que le llaman fascista. La palabra ha dejado de significar lo que significa en su momento y en su proceso histórico concreto. Es decir, lo que tenemos ahora son una serie de personas que actúan de forma muy parecida a eso que Humberto Eco llamaba el urfascismo, el fascismo eterno. Es decir, no creas campos de concentración ni campos de exterminio en Alemania, pero tienes políticas de odio de control de los procesos reproductivos de las mujeres, tienes políticas de odio del inmigrante, tienes políticas nacionalistas, de forma que cualquier forma de disidencia cultural es automáticamente rechazada y apartada. Es decir, tienes el espíritu del fascismo original, pero actualizado y modernizado. Las etiquetas son solamente eso, etiquetas. Hay que identificar por qué esas políticas no nos convienen y no las deseamos. Pero nosotros no debemos ponerles ninguna etiqueta y limitarnos o más bien extendernos en la descripción de lo que son y a lo que se dedican, o hay alguna palabra con la que merezca la pena calificarlos para resumir de forma axiomática qué son. Bueno, lo primero, yo estoy muy contento con todas las etiquetas que me han puesto durante todo este tiempo. Es decir, todos los insultos de la extrema derecha y de la ultraderecha, pues los llevo con orgullo. Solo faltaría que alguien como Santiago Abascal me dedicara palabras elogiosas. Pues entonces tendría que ir a casa, mirarme delante del espejo y pensar que estoy haciendo algo mal. No se trata tanto de cómo los llamamos, sino de cómo hacemos para desenmascarar esos discursos y entender qué políticas hay detrás de ellos. Es decir, no son políticas rebeldes ni antisistemas, son las políticas de la clase dominante. No son políticas para el pueblo, son políticas para la acumulación de capital y para los intereses de los terratenientes y los señoritos. Y esa es la cuestión. Si tú eres un terrateniente y un señorito, yo te pido por favor que votes a Vox, que es lo que tienes que hacer. Pero si tú no eres un terrateniente y un señorito, entiende que esas políticas, ese voto, se va a volver contra ti. Esto de las etiquetas que a ti te han podido poner desde la extrema derecha o los calificativos que seguro que recibes muchos, pues bueno, a mí me suena, ¿no? A mí les dio por llamarme facuo y lo que no saben es que cada vez que alguien me llama facuo, la SGAE me paga 100 euros, pero bueno, eso ya se lo contaremos algún día más al detalle a los pobres fachas. Oye, has publicado varios libros, pero vamos a empezar por La historia oficial, que es un ensayo político y narrativo que funciona como un rompecabezas de la memoria colectiva. Háblame un poco del libro porque en él, y en tus crónicas también, ¿no? Hay un esfuerzo arqueológico por rescatar historias de gente que no sale en los bustos de las plazas, gente anónima. ¿Por qué es para ti tan importante poner el foco en la microhistoria para explicar los grandes movimientos geopolíticos y sociales?
Es muy curioso porque cuando me preguntan por la historia oficial, recuerdo siempre una comida en Tafalla en la que dos amigos que en ese momento eran editores de Chalaparta me pidieron que escribiera un libro y yo les preguntaba, pero ¿de qué querían ese libro? Y me dice, tu libro ya está escrito porque has escrito sobre todo lo que conoces y sabes y eso tiene que tener una plasmación. Pero yo quería hacer algo nuevo y era muy difícil encontrar un hilo conductor y en un momento dado, pues con la imaginación volando hacia no sé qué momentos de la historia, se me cayó un vaso y me di cuenta que había hecho, pues, una avería en la cocina, había un montón de añicos por todas partes, y en ese momento de hartazgo y de hastío que todos conocemos, ¿no? Pues, intentando barrer los vasos, me doy cuenta de que no hace falta un hilo conductor, que en realidad la historia es eso, un vaso roto. Y el vaso roto está hecho de un montón de pedacitos que no sabemos cómo ensamblarlos, porque la historia no tiene sentido, aunque intentamos encontrárselo, ¿no? Y es curioso porque ese vaso sigue siendo vaso, pero ya no sirve para lo que sirve un vaso. Ya no puedo contener agua, ya no puedo hacer todo lo que hago con un vaso normal y sin embargo, sigue siendo un elemento importante en nuestra vida. Todas las vidas rotas que he ido descubriendo durante la escritura de la historia oficial y la dictadura argentina que ahora cumple años nefastamente, me lleva precisamente a pensar que hay personas que desaparecieron y que murieron pero que se empeñaban en seguir saliendo a la superficie incluso contra la voluntad de aquellos que los habían enterrado. Cuenta historias de perdedores, como Maquiavelo, al que la historia pues, quiso pintar como alguien sin escrúpulos. Todo tiene que ver también con cómo la Iglesia lo catalogó como alguien diabólico, ¿no? Y en realidad lo que fue Maquiavelo, entre otras cosas, pues fue una víctima de la tortura. Y tenía que ver también con historias mías, personales, de mi familia y con la gente que me rodeaba, incluso la gente que me había pedido que escribiera un libro. De pronto empezaron a aparecer un montón de hilos en los que todas las historias se unían. Y yo siempre he pensado que cuando abres ese libro, en las primeras páginas tienes dos posibilidades: pensar que es un vaso roto, que no tiene solución, o intentar trazar un hilo entre cada una de las historias, haciendo que el lector activamente reconstruya una historia que para mí siempre estuvo ahí, pero nunca tuve el valor de escribirla. Fíjate que antes había comentado, ¿no? Cómo recibimos insultos en redes, cómo recibimos odio por parte de los ultras y de esa gente a la que los ultras han podrido de odio de manera irracional. Pero cuando comentabas de dónde sale la historia oficial, estabas recordando que algo así, una pincelada de eso que has contado, ya lo comentaste en una comida que tuvimos en Sevilla, donde estábamos Gerardo TC, Miquel Ramos. Creo recordar que en esa también estaba Willy Toledo, estabas tú, estaba yo, estaban nuestras parejas y que publiqué una foto de los amigos que estábamos en esa comida y que a los insultos de los fachas, cuando publiqué esa foto y la gente vio con quién me identifico yo, a quiénes considero mis amigos, mis compañeros, la gente a la que quiero, a la que admiro, a la que respeto, ese odio facha se vio absolutamente opacado por los cientos de personas, de los nuestros, de los demócratas, de nuestra clase, que nos estaban mandando besos, cariño, envidia, porque les encantaría estar ahí. Y yo creo que eso también tenemos que ponerlo en valor la gente de izquierdas, ¿no? El que mucha gente nos quiere, que tenemos mucho, muy por encima del odio, tenemos el cariño, ¿no? Porque si no, creo que estamos proyectando erróneamente el mensaje a los nuestros de que es peligroso, es demasiado arriesgado, es temerario meterse hoy en día en posicionarte políticamente, en defender derechos sociales por cómo te van a atacar, ¿no? Por toda la que te va a caer encima, que la que nos cae no es poca, pero yo creo que hay que poner en valor ese cariño y ese sentimiento, digamos, de fraternidad que tenemos con tantos cientos, miles o cientos de miles de personas en las redes. Pues, siendo honesto, yo siempre prefiero, quedarme tranquilamente en el salón de mi casa leyendo un libro y sé que nadie me va a molestar. Pero a veces, pues, por la propia dinámica, porque, hay cosas que nos hierve la sangre y porque trabajamos en ello, pues, contamos historias y contamos nuestro parecer sobre lo que ocurre en el mundo, y yo lo veo como una especie de botella de náufrago. Yo cuando escribo un artículo, escribo una página de un libro, es una botella que cae al mar y no sé nunca quién la va a leer y quién la va a recibir. Y eso es un trabajo solitario, que a veces no tiene recompensa, pero a veces es gratificante, encontrar a gente en la calle que te dice: "Yo, abrí el mensaje de esa botella, y yo recibí esa botella. Yo he leído esto que escribiste, yo estoy de acuerdo con esto que dijiste". Todo eso lo relativizo mucho. Que alguien me alabe por algo no me hace Richard Kapuscinski, pero me hace sentirme bien porque sé que estamos unidos por una frase en la que hemos coincidido. Y de la misma forma que digo eso, también digo que, un perfil de una red social anónimo, con una imagen de un capitán de los tercios y muchos números aleatorios, pues, su opinión, con todo el respeto del mundo, pues no me puede llevar mucho más de 20 segundos.
Absolutamente. En cualquier caso, yo creo que también si hay algo que tenemos en común es que no es que querramos que nos alaben o que nos halaguen, que siempre gusta, evidentemente, cuando es fruto de tu trabajo, ¿no? El que te digan estás haciendo un trabajo bien hecho. Yo creo que sobre todo lo que nos gusta es que nos digan tú eres de los míos, yo soy de los tuyos, el que veamos ese sentimiento de tanto cariño de que somos muchos. El problema es que buena parte de esos muchos que somos está un poco callada, atemorizada o que luego no va a votar el día que toca y luego gobiernan los que gobiernan, ¿no? Yo eso es lo que pongo en valor por encima de todo. Y volviendo a lo que escribes, tu estilo tiene una carga poética y estética muy fuerte, algo que es raro en el periodismo político actual, que suele ser muy árido y muy gritado. ¿Tú crees que para que un mensaje político cale hoy necesita volver a ser bello o tener una épica que nos devuelva las ganas de participar? Yo no renuncio a la belleza y de hecho creo que la belleza no está reñida con la utilidad. A veces creemos que para ser útil hay que ser seco y árido y la belleza es ese momento en el que sentimos que algo nos conmueve por dentro y no podemos explicarlo. Y de la misma manera que yo agradezco un texto, por ejemplo, de Ryszard Kapuscinski, bien escrito, con una prosa bonita, hilada, donde además de la información eh, despierta un cierto placer en la lectura, a mí me gusta reproducirlo. Y eso tiene que ver también con la capacidad de provocar sentimientos. Y a veces existe una tendencia demasiado cerebral en la izquierda, en la que creemos que teniendo las mejores ideas y lanzando los mensajes más exactos vamos a seducir a alguien. Y en realidad se trata de todo lo contrario, se trata de apelar a los sentimientos, se trata de apelar a todo lo que nos une y tenemos en común. Tú lo has dicho muy bien, encontrarnos no quiere decir con alabarnos mutuamente, sino con vernos las caras y saber que hay algo mínimo que nos une. A mí me gusta mucho cuando me encuentro con alguien y me dice, estoy muchas veces de acuerdo contigo. Y me dice acto seguido con todo lo que no está de acuerdo. Y eso es muy bonito porque por una parte me hace pensar que hemos tocado unos hilos comunes, vamos a aferrarnos a esos hilos comunes, y por otra parte me hace pensar que somos personas adultas y que somos capaces de sentarnos alrededor de una mesa y discutir sobre aquello en lo que no estamos de acuerdo. Últimamente se ha hablado mucho de ese diálogo habermasiano abstracto en el que dos personas se sientan y se ponen de acuerdo después de haber lanzado sus argumentos encima de la mesa y se llega a una especie de síntesis perfecta. Y en eso no existe en lo que entendemos como plaza pública, no existe en las redes sociales, no existe probablemente en los platos de televisión y no existe en los parlamentos. Pero más allá de eso, hay espacios comunes en los que nos sentamos en una plaza, entendemos que somos personas humanas, que todos sufrimos, que todos reímos y que todos lloramos y que estamos hechos de la misma materia y eso es lo que debería mantenernos unidos a la tierra y es lo que hace bonito también un sentimiento que a veces va más allá de la amistad, ¿no? El compañerismo, que tanto hace falta en estos días. Yo, desde luego, eso que tú haces es algo que admiro muchísimo, esa belleza, la emotividad, el apelar a que la gente sienta, ¿no? A que se caliente con lo que lee. Yo peco mucho, porque es una de mis grandes debilidades, ¿no? En cuanto a lo que digo y lo que escribo, el ser demasiado frío. Yo suelto muchos datos, utilizo un discurso con mucha vehemencia, a veces logro tirar de la ironía, del sarcasmo, pero me cuesta muchísimo recurrir a elementos que puedan ser, no sé, emotivos para la gente, que puedan dar esa forma de plasmar un discurso con esa carga estética que tú lo consigues. A veces quizás me siento encorsetado, fíjate, tradicionalmente escribiendo notas de prensa, pretendiendo que los medios, cuando todavía se publicaba en papel sobre todo, te iban a publicar las primeras líneas, el primer párrafo, dos como muchos, e intentaba, pues como todo el periodista que lo intenta, ¿no? El escribir en formato de pirámide invertida para que lo más importante vaya al principio. Y esa forma de escribir condensando que me ayudó muchísimo a poder lanzar titulares y escribir en 140 o 280 caracteres en Twitter, a hoy en día son, yo creo, el mayor déficit que tengo, el no lograr, y eso que comparto contigo, que tanto nos falta en la izquierda, ¿no? Esa carga emotiva en la gente que se dé cuenta de por qué somos de los suyos y ellos son de los nuestros, ¿no? Porque compartimos una misma clase y que tenemos enfrente a otra a la que es hora de que identifique todo el mundo. Se trata no solamente de emocionar, sino también de emocionarte. Entonces, ¿tú cuántas veces, haciendo memoria, recuerdas haber escuchado a una persona y sentir que sus palabras te tocaban en lo más fondo, en lo más hondo de ti, y sentir que te estaba apelando a ti entre toda la gente, sentir que ese discurso era de alguna forma como si te lo dijera personalmente a ti? ¿Cuántas veces has leído un libro y has dicho, me gusta cómo suenan estas dos palabras que nunca he visto antes juntas, ¿no? Entonces, ese mismo sentimiento que tú experimentas y también educas a través del gusto personal por la lectura, por el arte, por la música, por el cine, eso de alguna manera eh, tienes que trasladarlo a las demás personas.
porque yo me siento muy agradecido por los libros que he leído, me siento muy agradecido cuando salgo de una sala de cine y siento que alguien, quizá engañándome con determinados artilugios, ha conseguido hacerme pensar y ha conseguido removerme por dentro. Entonces, a mí me gustaría expresar eso en todos los ámbitos de la vida, porque cuando tú escribes un libro de ficción o de no ficción, no hace falta que digas qué es lo que piensas. Estás transmitiendo una especie de idea general de la vida, una especie de cosmología, y aunque otros no lo compartan, tu sensibilidad es importante que esté siempre encima de la mesa. Nos han enseñado a ocultar lo que sentimos, a ser fríos y a ser gente que trabaja con números áridos y en realidad la única manera de llegar a las otras personas es abriéndoles el corazón. Totalmente. Yo creo que yo comparto contigo. Hay cosas que a mí me emocionan mucho, pero tengo, digamos, falta de capacidad de lograr emocionar, intentando plasmar lo que pretendo. A mí me emocionan cosas como, no sé, escuchar de repente la frase ¿dónde estabas entonces? Porque empieza una canción de Miguel Ríos con Manolo García, que por cierto, el principal objetivo por el que yo abrí este canal era entrevistar a Iñaki Gabilondo, cosa que ya logré, y a Miguel Ríos. El día que lo logre, me imagino que acabaré cerrándolo o yo qué sé, ya me daré por satisfecho totalmente, pero me emocionan mucho cosas y entre otras tengo que leerte mucho más para emocionarme, para disfrutarte y también para intentar aprender a emocionar a los demás. Oye, volviendo a lo que comentábamos, España, en España se ha construido una democracia sobre una fosa común, no solo física, sino metafórica. Se nos vendió una transición modélica que en realidad fue una amnesia pactada y no sé si tú piensas que el auge actual de la derecha radical, de la derecha más extrema, de la derecha más repugnante, si ese auge es el hijo natural de una democracia que nunca se atrevió a romper del todo con su pasado franquista. Bueno, creo que ellos mismos lo hacen cuando reivindican velada o explícitamente la tradición del franquismo, porque reivindicar la transición es reivindicar el franquismo en su vertiente más amable, aparentemente más amable, y en su vertiente más pragmática. Es decir, la guerra civil, entre otras cosas, además de ser una guerra, fue un acto disciplinario de las élites españolas para conseguir, por un lado, homogeneizar a todo el Estado de forma que se aparcaran las luchas culturales y nacionales de los pueblos, y por otro lado, fue una forma de disciplinar a las organizaciones obreras que hasta entonces habían reclamado mejoras en las condiciones de vida y que de pronto, a través después de la guerra y la represión, no solamente tuvieron que vivir en la clandestinidad y la ilegalidad, sino que vieron cómo sus conquistas se revertían. Hace poco investigaba sobre la primera huelga general que se produce en el Estado general con todas sus limitaciones, que fue primero en la industria vizcaína, después se traslada hacia determinados núcleos industriales de Guipúzcoa y aparece gracias a que esas organizaciones obreras, pues luchando contra todos los avatares y jugándose la vida en una ocasión, consiguen poner de acuerdo a 20.000, 30.000 personas que están en las fábricas para que ese día abandonen su puesto de trabajo. Y el franquismo de pronto tiene miedo. Esto ocurre simbólicamente el 1 de mayo. Y esto es importante porque el 1 de mayo, en el año 1977, los golpistas deciden que no va a ser un día festivo porque es un día de reivindicación de las demandas marxistas y traslada el día de exaltación del trabajo al día 18 de julio para que coincida como el aniversario del lanzamiento. Es decir, los trabajadores tenéis que recordar que vuestra mayor victoria es ser esclavos de este régimen. Y de pronto lo que se celebra el día de la exaltación del trabajo, y así se puede ver en la hemeroteca, es que los trabajadores brindan en un mismo banquete y sentados alrededor de la misma mesa que los patronos. ¿Quién recoge las demandas de los obreros? El sindicato vertical, es decir, la correa de transmisión de la patronal. Y se acabó. Así que las organizaciones obreras en 1947 lo que hacen es celebrar un 1 de mayo por todo lo alto y decidir parar las fábricas. Y ahí está la demostración de que el franquismo, al margen de un régimen asesino que coartó los derechos y libertades de las personas y los pueblos, fue una estrategia de disciplinamiento de la clase trabajadora. De modo que no hay mejor homenaje a aquellos que lucharon y perdieron la vida que tomar la antorcha de lo que reivindicaban, reclamaban aquel día y decir a la clase dominante que la transición es el proyecto de las élites y que no lo queremos para nosotros. Fíjate, yo no soy tan crítico como gente como tú con la transición, porque
me intento poner en la piel de la gente que vivía esa etapa, de mi padre, por ejemplo, que es un represaliado del franquismo, que sufrió torturas, cárcel, y que él, junto a tantos como él dentro del Partido Comunista, pues calibraron la correlación de fuerzas, ¿no? Y tenían también el miedo a más derramamientos de sangre y yo creo que tragaron, asumieron que no se podía en ese momento romper de la forma a la que hoy en día a todos nos hubiera gustado tanto, ¿no? Y que hubiera habido pues juicios sumarísimos, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, con independencia de cómo podemos, digamos, tener puntos de vista distintos de la transición, yo creo que después de esa transición, cuando ya entramos en la democracia, sí se pecó enormemente de querer que se olvidara todo, de que los libros de texto donde los niños estudian la historia, pues no estudian de verdad la historia de nuestro país y de no conocen que fue la figura de Franco, que fue realmente la guerra civil, que fue la Segunda República. Eso tiene un responsable o un gran responsable que acaparó muchísimo poder en ciertas etapas de nuestra historia reciente, que es ese señor que hizo ese truco de ilusionismo tan inquietante como es que un tipo de derechas parezca que es de izquierda, que fue Felipe González, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? El hecho de que hoy en día, como lo comentabas antes, no de forma indirecta, sino a cara descubierta, un ultra de Vox en el Congreso diga qué maravilloso fue el régimen de Franco y aquí no pasa nada y la gente no sabe, la gente de mi generación, que tengo 52, de la tuya, y gente muchísimo más joven, no sepa realmente qué fue el franquismo y la cantidad de derramamientos de sangre que se produjeron. Mira, te voy a dar un dato sobre por qué la perspectiva de la transición en el País Vasco, por ejemplo, puede ser tan diferente en aquel momento histórico y a posteriori. Cuando se está legalizando el Partido Comunista en España y eso se vende como la grandísima cesión de Adolfo Suárez, mientras los militares estaban chantajeando a la opinión pública para que ese proceso no fuera más abierto, en el País Vasco, es decir, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, se celebraba la Semana Pro Amnistía, con manifestaciones masivas que terminaron con una represión brutal y 7 muertos encima de la mesa. Los partidos vascos no eran legales. En Cataluña ocurrió lo mismo. Entiendo que la diferencia de contextos políticos e ideológicos es muy diferente, pero a mí me gusta ser generoso también con las personas que en el momento de la transición dijeron, bueno, hemos sufrido mucho, hemos pasado una guerra, hemos vivido en la clandestinidad y somos capaces de conformarnos con muy poco menos de lo que merecemos. Yo no voy a juzgar a esas personas a posteriori, pero estamos en 2026 y creo que con el tiempo se ha demostrado que las personas que eran más críticas con la transición en 1977 tenían razón. Es decir, sin juzgar a las personas que en aquel momento aceptaron algo que puede ser entendido como un trágala, la historia nos ha demostrado que la transición fue una especie de ejercicio de transformismo del régimen liderado por determinados sectores del franquismo. Y con el tiempo que han ido cayendo los mitos de la transición y también los mitos posteriores, como Felipe González, ha quedado más claro que nunca. Entonces, la pregunta que me hago no es qué opinamos de los que hicieron la transición en 1977, sino qué opinamos ahora. Y esa es la cuestión que tenemos que plantearnos. ¿Es posible ahora llevar a los tribunales a los responsables de la matanza del 3 de marzo en Gasteiz? ¿Es posible ahora llevar a los tribunales a los responsables de la matanza de los Sanfermines del 77? ¿Es posible exigir responsabilidades a todas aquellas personas que bañaron de sangre las calles de nuestros pueblos mientras decían que estaban pactando una transición política y democrática? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer, porque se la han hecho en Argentina y porque ha habido personas que han pasado por los torturaderos del franquismo y que han conseguido que la justicia argentina al menos les escuche. Si nosotros no los escuchamos, pues hemos perdido la batalla de antemano. Y volvías a Euskadi y Euskadi precisamente es el lugar donde quizás el Estado a veces ensaya sus costuras más autoritarias y sin embargo también es un lugar con una memoria comunitaria muy fuerte. ¿Qué es lo que tiene la memoria vasca que resulta tan subversiva para el relato nacional español que prefiere el silencio a la justicia? A mí no me gusta presumir de todo lo que es capaz de hacer el pueblo vasco, aunque ha sido capaz de muchas proezas de movilización y proezas políticas, casi diría, pero lo veo más como como un movimiento natural, de forma que determinados agregadores políticos y culturales hacen que pues, se generen organizaciones obreras en las fábricas, se generen sindicatos de clase a nivel de todo el territorio vasco,
se generen dinámicas casi subversivas o subversivas directamente, se generen movimientos asociativos muy fuertes, movimientos solidarios muy fuertes. No sé si está en el carácter o está en la historia, pero desde luego esa parte de la historia en la que había un poder estatal en la que acallaba las demandas del pueblo vasco, pues ha hecho de alguna forma que nos crezcamos ante la represión y que sepamos que el día de mañana, cuando menos te lo esperes, pues te va a tocar a ti o a tu vecino sufrir determinadas consecuencias. Yo recuerdo desde muy pequeño escuchaba historias pasadas de lo que había ocurrido en el País Vasco, de lo que había ocurrido en Vizcaya, de lo que había ocurrido en Altos Hornos, de lo que había ocurrido con los movimientos obreros, y siempre piensas que eso pertenece al pasado hasta que te encuentras en un momento en el que tú ya eres el presente, en el que tú eres el que está protagonizando una determinada historia y que esa represión que has visto en otros, de pronto se ceba contigo, se ceba con los de tu alrededor. Y eso hace que de alguna manera te sientas unido también, no solamente a la historia, al hilo de la historia, sino a los que te rodean. Y eso es probablemente lo que el Estado español y lo que determinadas élites pues no quieren, que haya un pueblo unido a través de determinadas demandas que va a seguir reivindicando, incluso cuando las consiga, ¿no? Porque las batallas no se ganan de una vez y para siempre, sino que hay que seguir ganándolas, porque ya vemos que los derechos que una vez conquistamos, pues de golpe y porrazo terminan disueltos. Durante muchos años el nacionalismo vasco se leyó fundamentalmente en clave de conflicto armado, en clave de asesinatos de los terroristas o de lo que Aznar llamó el Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Ahora es que ese escenario ya no existe, por mucho que Ayuso se empeñe en intentar convencer a la gente de que ETA está más viva que nunca. Pero ahora que no existe ETA, parece que el debate se ha desplazado dentro del nacionalismo vasco de izquierdas, se ha desplazado a la gestión y a la soberanía material, a la energía, a la vivienda, a la lengua. Hoy, ¿cómo encaja la identidad vasca en un mundo globalizado que tiende a borrar las diferencias? Es una pregunta difícil, entre otras cosas, porque si yo tengo que hablar del conflicto armado y el pasado armado de mi país, tengo que hacerlo siempre con mucho tiento, porque sé que mañana alguien se va a enfadar o porque sé que mañana alguien me va a llevar a los tribunales. Entonces, aparcando esos temas más peliagudos, sí que hay un momento clave de la historia en la que hay una movilización popular muy grande para que sean posibles al menos dos escenarios deseables. Uno es la desaparición de la actividad armada, sea cual sea quien empuñe las armas, y otro tiene que ver con la legalización de todas las fuerzas políticas, de forma que se produzca una especie de normalización. Quiere decir que todas las fuerzas políticas puedan debatir sobre todos los temas en igualdad de condiciones. De alguna manera, esas dos peticiones de la sociedad vasca, a través de muchas movilizaciones y a través de un proceso político bastante complicado, con muchas resistencias, termina consiguiéndose en los últimos 10 años. Y lo que vemos ahora pues entre otras cosas es un espacio político que yo no llamaría nacionalista, porque para mí nacionalismo tiene mucho que ver con una reivindicación folclórica de los símbolos. Yo lo llamaría soberanismo en el sentido de que hay fuerzas políticas que defienden la soberanía política de Euskal Herria entendida como nación. Y en ese sentido, haciéndolo desde las clases populares, desde un sentimiento de clase trabajadora, se hace también con una voluntad solidaria ahí donde haya fuerzas de esa naturaleza, ¿no? ¿Cómo casa la defensa de la identidad vasca? Pues yo creo que la derecha lo ha entendido mejor que nadie. Cuando la derecha está criticando acciones políticas a favor de la normalización del euskera, como Corrica, cuando los sectores conservadores están intentando tumbar las OPEs, haciendo que la lengua vasca sea apartada de la administración pública, cuando la derecha y la extrema derecha están tratando de volver a los esquemas mentales del franquismo de homogeneización a través de la imposición cultural de una españolidad homogénea como ellos la entienden. Cuando existe todo eso, existe también el deseo de mantener la identidad vasca y de mantener la soberanía vasca en todos los términos, porque la identidad no tiene nada que ver con una bandera más grande que otra, ni tiene nada que ver con que mis símbolos sean mejores que los tuyos, ni mis canciones, ni mis himnos más bonitos. Tiene que ver con el derecho que tienen todos los pueblos a gestionarse a sí mismos. Y cuando digo los pueblos, estoy excluyendo a las élites y a las altas burguesías, que muchas veces han sido quienes han dominado los procesos políticos en España y también en Euskal Herria. Oye, a pesar de que ETA lleva muerta mucho tiempo, personajes como Ayuso, Aznar, Mayor Oreja, hablan cada día como si ETA siguiera matando,
hablan abiertamente de un gobierno de España al servicio de ETA. ¿Cómo se lucha contra esto? Porque hace no mucho hablaba con Óscar Matute de que esto en Euskadi, esos insultos a fin de cuentas a todas las víctimas de todos los terrorismos, sea el de ETA o el de el GAL, desde luego al PP y a Vox no les hace ganar votos precisamente, sino que los condena al ostracismo. Pero en el resto del Estado español parece que les está funcionando con ciertos perfiles de electores. ¿Qué hacemos frente a ese discurso? Bueno, voy a decir unas palabras probablemente muy duras, pero la desaparición de ETA fue una de las mayores desgracias que le pudo ocurrir al Partido Popular y al conjunto de la derecha española, porque perdieron lo que hasta entonces había sido un agregador que les permitía mantener prietas sus filas. Tenían un enemigo común y en la desaparición de ese enemigo de la ecuación política hace que tengan que buscar otros enemigos y lo hacen. De hecho, en el momento en el que el proceso catalán empieza a despuntar, de alguna manera viran su mirada hacia Cataluña, pero también tienen la posibilidad de seguir alimentando la idea de que ETA permanece viva y de que el pueblo vasco pues, ha sido, como han dicho durante muchos años, una sociedad enferma. Yo voy a mencionar unas declaraciones que en su momento fueron muy polémicas de Xavier Arzallus, porque el gobierno en aquel momento del Partido Popular no quería ampliar los efectivos de la Ertzaintza, y Arzallus dijo que probablemente esa negativa tenía que ver con que la familia de Mayor Oreja tenía intereses en la seguridad privada. Aquello cayó como una bomba. Sentó muy mal y, al margen de que tuviera o no tuviera razón, lo que vimos con el tiempo es que el anuncio del fin de ETA provocó que algunos sectores vinculados a las empresas de seguridad privada terminaran repitiendo aquello que decía siempre Mayor Oreja de que era una tregua trampa. Es decir, es muy duro para algunas personas haber estado trabajando como escoltas y terminar recolocándose de cualquier manera como empleados de seguridad de un supermercado. Entonces, eso nos explica que una guerra o un conflicto armado o una actividad armada, llámalo como quieras, siempre genera una especie de economía que lucha por mantenerse viva a sí misma, incluso en contra de los intereses de la mayoría popular de Euskal Herria, que quería dejar atrás esos años de violencia. Entonces, eso debería llamarnos mucho a la reflexión sobre por qué Mayor Oreja ha terminado diciendo que efectivamente ETA no solamente no terminó, sino que ahora es la fuerza mayoritaria de Euskal Herria. Bueno, pues o desconocen la realidad vasca o se la está inventando, y algunos están dispuestos a tragarse cualquier sapo. Yo recuerdo hace alrededor de una década en las mañanas de Cuatro haber dicho que el PP parecía que echaba de menos a ETA y me miraron con caras muy serias, pero realmente hoy en día lo dejan más claro que nunca, ¿no? Reivindicar continuamente la supuesta existencia de una ETA que además estaría más fuerte que nunca, como hace Ayuso, que tenga ese tipo de desprecio, insisto, hacia las víctimas del terrorismo, hacia los muertos del Partido Popular, que tenga ese desprecio. Yo creo que pone de manifiesto que esta gente necesita y necesitaba en su momento, y en el fondo en parte le venía bien el terrorismo para crecer electoralmente. Ya por ahí han trascendido unas cuantas frases de algunos tipos del PP de cómo utilizaban electoralmente o para sus fines lo que ocurría con ETA, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no tengo muy claro, y es donde quería ir en la pregunta anterior, si tenemos que obviar eso, no entrar en el debate, hacer como que no dicen nada porque es una tontería de tal calado que no va a llegar a ningún sitio de cara a un electorado que pueda acabar votando a la derecha por creerse algo que es totalmente imposible de creer desde el punto de vista de una persona mínimamente cabal. ¿O tú crees que hay que responder cuando el Partido Popular o cuando Vox lanzan ese tipo de mensajes, especialmente el PP de Ayuso, diciendo que ETA está más viva que nunca, que el PSOE está pactando con terroristas, que Bildu es una organización terrorista? ¿Tú crees que hay que contestar y cómo hay que contestar en ese caso? Y yo no puedo convencerle a una persona que ha decidido ser tonta que deje de ser tonta. No puedo. Puedo interponer todos los datos del mundo, puedo enseñar gráficas, puedo traer estudios de la Universidad de Kentucky. No lo vas a convencer. Pero voy a hacer una referencia a algo que ocurrió hace muchos años. En 2008, ETA mató a Isaías Carrasco, que trabajaba
en los peajes de Arrasate. Recuerdo perfectamente el día que lo mataron y recuerdo perfectamente los actos de protesta que se celebraron en Arrasate. Yo fui allí y vi a Pachi López, al que ahora están persiguiendo por la calle diciéndole que qué es lo que está haciendo con su compañero de partido, por qué lo ha traicionado. Estaba Óscar Matute y también estaba algunos de los fundadores de Bildu, por cierto, en aquel momento, delante de aquella pancarta, detrás de aquella pancarta. No estaban algunos de los que ahora vemos por la calle acosando a políticos del Partido Socialista o de otros partidos utilizando una fotografía de un féretro que es el féretro de Isaías Carrasco. Pues su hija Sandra Carrasco, a la que recuerdo muy bien porque estaba en aquellas protestas, les ha dicho claramente que no utilicen su nombre, que no utilicen el nombre de su padre, y lo pidió también hace ya 18 años, que nadie utilizara el nombre de su padre para obtener sus beneficios políticos. Pues hoy se lo ha dicho a nada más y nada menos que a Miguel Tellado. Y entre otras cosas le ha recordado algo que es absolutamente cierto, y es que el Partido Popular, Vox, hace tiempo, en el País Vasco, no asisten a los homenajes unitarios de recuerdo de las víctimas de la violencia política. Y eso debería hacernos pensar o llamarnos a la reflexión. No vas a convencer a alguien que ha decidido ser un miserable y utilizar el dolor de las víctimas a su favor. De forma que lo único que podemos hacer en este caso es no ser miserables nosotros mismos y tratar que la gente que nos sigue y que nos escucha no lo sea. Oye, tú que eres inmigrante aquí en Andalucía, tú que vives en Sevilla desde hace ya cierto tiempo, ¿cómo ves la realidad política? ¿Cómo ves cómo están las izquierdas? ¿Cómo decrecida está la extrema derecha? Ahora que vamos a entrar en breve en unas elecciones donde da la sensación de que Moreno Bonilla piensa que esto va a ser un auténtico paseo, ¿no? Voy a ser muy honesto, y como no he trabajado nunca con la realidad política de Andalucía, no puedo decir que la conozca bien. Y de hecho, estoy siempre aprendiendo. Yo escucho a la gente que es activista, que milita y que me va contando retazos de sus luchas y quiero creer que me hago una especie de composición de qué es lo que ocurre. Y entre otras cosas también porque pues he viajado mucho o me he movido mucho entre Bilbao, Barcelona, Sevilla, Madrid. eh, pero de todas maneras, sí que hay algo que me llama mucho la atención, y es como Moreno Bonilla ha conseguido, tratando de imitar quizá eh, a la actitud de algunos tecnócratas del Partido Nacionalista Vasco, la idea de ser un conservador de apariencia sensata y moderada, continuar con determinadas privatizaciones a la chita callando y tratar de ganar el espacio de la simpatía frente a otros que aparecen como siglas conflictivas o no tan apetecibles. Y es muy curioso porque me lleva a recordar que bajo esa apariencia de amabilidad de Moreno Bonilla, pues él es el primer político que homologó a Vox como un actor principal con el que era digno sentarse en una mesa a negociar la conformación de un gobierno o a negociar una investidura. No se me va a olvidar nunca que Con el Moreno juez Bonilla no ganó. Serrano, de hecho, con el juez Serrano, hoy Efectivamente. encausado por delito de fraude en subvenciones. Efectivamente, a veces sería interesante sacar las viejas fotografías para ver quién se sentaba con quién en cada momento. En aquel momento, bajo la batuta de Pablo Casado, que en paz descanse, porque parece que no era lo suficientemente derechista para los intereses del Partido Popular de Madrid. Pero sí me lleva a pensar que si Vox ha llegado hasta donde ha llegado ha sido precisamente porque el Partido Popular, y en aquel momento Borno Moría, supo que podía saltarse la idea de un cordón sanitario poniendo una buena sonrisa y dando la mano floja a quien se le ponga por delante, ¿no? Pero también hay que hacer una reflexión en clave de la historia de Andalucía y en clave de la hegemonía del Partido Socialista en Andalucía. Es decir, ¿qué ha ocurrido para que después de tantos años de dominio socialista, con casos graves de corrupción, de pronto aparezca una alternativa y el Partido Socialista sea incapaz de levantar cabeza? Yo creo que escuchando el mensaje político, ideológico que tenía en su momento eh, alguien como Susana Díez nos hace entender que aquel Partido Socialista no era tan socialista como probablemente quería representar y sin embargo sí representaba de alguna forma una especie de sentimiento conservador que digamos que enganchó con alguna gente que ahora sin ningún tipo de problema va a darle su confianza a Moreno Bonilla.
A la izquierda del Partido Socialista lo que se ve, pues, es una especie de un rosario de la aurora, de siglas que han estado mal avenidas y que no han sido capaces de crear una especie de unidad más allá de lo electoral. Y digo más allá de lo electoral porque cuando se apela a la unidad de la izquierda, parece que siempre se están proponiendo en el Estado español situaciones o soluciones de emergencia de cara a salvar la papeleta, porque vienen unas elecciones generales o autonómicas, o tratando que la ley DONT sea lo menos dañina posible de forma que no se pierdan los restos de los votos. Pero es que eso se construye una casa por el tejado. Para que haya una izquierda que se pueda llamar izquierda, con todas sus familias y todos sus apellidos, lo que tiene que haber es unidad de base, y lo que tiene que haber es gente que en las plazas, en los barrios y en los pueblos trabaje mano a mano, codo con codo, más allá de las aspiraciones de gobierno que parece que han sido en los últimos años, pues, una especie de luz que ha cegado a determinados sectores políticos. Entonces, algún día, hay que entenderlo, algún día esa izquierda que ahora mismo se ha aglutinado alrededor de Sumar no va a estar en el gobierno español y no va a estar en los gobiernos de las comunidades autónomas. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Desde las cenizas es muy difícil levantar nada. Por eso digo que más allá de las llamadas a la unidad de última hora y las soluciones de emergencia y los parches que hemos visto que no funcionan y no funcionaron en las últimas autonómicas andaluzas, lo que hace falta es generar redes desde abajo y no parece que se estén dando los pasos necesarios para que eso suceda. Bueno, yo creo que la izquierda en Andalucía está condenada a unirse, porque si no se une de cara a un periodo electoral, se van a unir en un mismo grupo después en el Parlamento de Andalucía, van a estar todos en el grupo mixto, pero bueno, ellos verán si lo que les interesa realmente es combatir a la derecha de Moreno Bonilla, esa derecha que pone en riesgo nuestras vidas con esas políticas sanitarias tan peligrosas, que profundizan mucho en lo que empezó el PSOE, desde luego, porque el inicio de la privatización sanitaria en Andalucía viene del PSOE, aunque esta gente va muchísimo más allá. Pero esa izquierda que dice que quiere frenar lo que está por llegar, que es una derecha del PP en una nueva legislatura todavía más dura, quizás con Vox, quizás sin él, si no se unen antes, que pinta mal la cosa, pues van a acabar tan disgregados en un único grupo mixto donde esos reinos de taifas de la izquierda igual valoran que desde las cenizas hay que crear algo nuevo o siguen empeñados en lo mismo. Y bueno, al final el daño nos lo hacen a los ciudadanos, ¿no? A la gente de izquierda. Ellos ellos sabrán, porque saben más que nadie, sin duda, y preguntan poco, sobre todo los que durante el periodo electoral hablan tanto de vamos a hacer las cosas con la sociedad civil organizada, con los movimientos ciudadanos, etcétera, etcétera, y solamente llaman a las puertas de los movimientos ciudadanos una vez cada 4 años. Pero bueno, esa forma de pregonar política de izquierda, con la que yo evidentemente no comulgo, sino que me enerva, cada uno sabrá de qué manera vende, porque creo que últimamente engañan bien poco. Pero bueno, ya veremos y estamos a las puertas casi de unas elecciones en Andalucía donde parece que está todo cantado de lo que va a ocurrir y con una izquierda que no sé si hoy, cuando ya se está viendo esta entrevista, porque la estamos grabando el 23 de marzo, como mínimo habrá una candidatura en la que sume esa Izquierda Unida disfrazada de otra cosa, que se llama Por Andalucía, que es la suma de Izquierda Unida, más otras cosas que no tengo muy claro si existen o si tienen una mínima militancia, unida a Podemos o no, y luego por Adelante Andalucía, que evidentemente no se va a unir a nadie, lo tienen de momento claro, ya veremos si le funciona o no le funciona. Es complicado en esta charla hacer análisis sobre lo que está pasando porque igual mañana, pasado o al otro hay un cambio y no hay tres candidaturas de izquierda, más allá de ese PSOE que dice ser de izquierda, sino que igual hay dos, casi que ojalá, cuantas menos mejor, pero bueno, ya verán los resultados que vamos a recoger después. Yo creo que van a ser negativos, menos negativos si hay más unidad, pero negativos sin duda porque creo que el trabajo no se ha hecho bien en los últimos años. Lo que sí, desde luego, que no enerva, sino que casi que provoca ya risa, ¿no? Es ver cómo, lo decía yo hace unos días, el primer acto de precampaña del PP es un acto donde Moreno Bonilla estaba acompañado de Felipe González, ese señor de derecha que además, bueno, pues ha montado un sarao con Cayetano Martínez de Irujo, Bertín Osborne, un libro de Martínez de Irujo que se llama La vida en Palacio no es fácil, que es difícil es ser millonario. Bueno, ese es el Felipe González que nos vendían como el líder de la izquierda, ¿no? Y esa forma que tiene de empezar a decirle a su partido voy a hacer lo posible por hundiros todavía más, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer como una observación desde la mirada, foránea y quizá de una forma menos coyuntural, porque a veces parece que nos detenemos
a mirar qué es lo que ocurre con las Ay, siglas y perdona, con las... Jonathan, que me corrige mi guionista, es que luego tengo problemas en cuanto al reparto de los millones que nos da YouTube y con esto suelo salir perdiendo. El libro no se llama Qué difícil es vivir en Palacio. Es una frase que dijo Cayetano al presentar el libro. Que hoy estamos hablando mucho del libro, no voy a yo a meter la pata hasta el fondo en eso. Así que nada, rectifico. Y me están diciendo que hoy no es 26 de marzo, que hoy es 23. Pero bueno, yo no sé en qué día vivo. Estoy deseando irme a Irlanda en Semana Santa y posiblemente por eso. No te recomendaré algo. No, repítelo si quieres o me pongo yo con lo No, no, que... no, lo dejamos así, que yo quede como el gilipollas que soy a veces, que para qué disimular. No, más allá del debate sobre las siglas y sobre las alianzas, que es más coyuntural, a mí me gusta hacer una mirada foránea, si se me permite, y entender qué es lo que está ocurriendo en Andalucía, que a mi entender es una nacionalidad histórica, y ese es su estatus, con un déficit de industrialización, y eso ha marcado probablemente eh, mucha de su destino económico y su identidad, y esto entre otras cosas, provoca, yo creo, las altas tasas de desempleo y que tantas personas abandonen las ciudades y vayan a buscar suerte en otros lugares del Estado. Y yo creo que esto es una especie de mal endémico que Andalucía debería tomarse muy en serio. Y hay otra cuestión que me parece muy interesante, que es el resurgimiento de un nuevo andalucismo muy orgulloso de su tradición, de su historia, de sus hablas y de su forma de estar en el mundo. Y me parece muy interesante porque cuando hablamos de cómo el franquismo había sido capaz de crear una especie de asimilación cultural a través de una nueva idea de de la hispanidad, ellos muy inteligentemente asimilaron a las culturas de una forma muy diferente, ¿no? Entonces, los vascos eran aquellos que estaban condenados a ser peligrosos o majetones o brutos, y los andaluces tenían que estar relegados a la idea de ser graciosos, ¿no? Y me hace mucha ilusión que haya gente como Manu Sánchez, pero muchos otros, que se niegan a cambiar el acento, que se niegan a hablar de una forma diferente o a acoplarse a los estándares de Madrid para hablar en los medios de comunicación. Eso es reivindicar que tu lengua, tu forma de hablar, no solamente es válida, sino que además es tu forma de hablar a la que no tienes que renunciar de ninguna manera, que es tu orgullo y que vale lo mismo para salir hablando a presentar un programa que para dar una charla magistral o una clase magistral en una universidad. Y eso es muy importante porque muchas veces hay muchas formas diferentes de asimilación cultural, y con Andalucía creo que se ha intentado asimilarla haciendo que no se tome en serio su cultura o apropiándose de sus capitales de su capital cultural, de la memoria de García Lorca, de la memoria de otros puntales de la cultura andaluza que de pronto pues son españoles, pero no son andaluces, porque el mejor flamenco y la mejor tradición andaluza parece que siempre está en Madrid, ¿no? Y eso es algo que yo, viendo desde fuera con todo el respeto, lo veo, lo admiro, y creo que ese es un camino a seguir. Quien quiera, que quiera devolver la dignidad al pueblo andaluz, que es lo que se merece y lo que se lo han robado a sus señoritos y sus mangones de toda la vida. Fíjate, yo me pregunto si Gramsci levantara la cabeza y viera que el principal intelectual orgánico que tenemos en la izquierda andaluza, con permiso de Javier Aroca, es Manu Sánchez, es un cómico, pues imagínate, pero es nuestro gran referente. Hay muchos a los que les encantaría que Manu se presentara a las elecciones porque seguro que ese sí uniría a todo el electorado de izquierdas y lo despertaría y lo motivaría y lo entusiasmaría, pero es que los intelectuales orgánicos están para otra cosa, no para condenarlos a dedicarse a la política de partido y a estar en los parlamentos más que de vez en cuando tienen que dar discursos, ¿no? Yo creo que la izquierda andaluza tiene mucho que aprender de nuestra gente, pero también tiene mucho que aprender a cómo recomponerse. Y eso es la gran asignatura pendiente que no sé cuánto tiempo va a tardar en conseguir. Sí, de hecho, Manu Sánchez, yo he tenido la oportunidad de conocerle, probablemente él ni se acuerde de mí, porque por avatares la historia terminamos representando a Sevilla en Fitur con un cortometraje que rodamos en su momento, y él estaba en el jurado, y es una persona tan amable, tan cercana y tan envolvente, a la que se le puede perdonar todo. Entonces, me parece muy importante que haya personas que sean referentes en ese sentido, y que digan que Andalucía está presente. ¿Cómo es posible que vayas al Congreso de los Diputados y tenga que llegar Gabriel Rufián o Óscar Matute a hablar de cuestiones que pertenecen a Andalucía, que son conflictos abiertos en Andalucía? Parece que no pasa nada. Y en realidad
Eso es lo que yo entiendo que tiene que ocurrir. Ese magma que existe, esa efervescencia social que existe de un pueblo digno, un pueblo que ha sido castigado también por la historia, que ha sido castigado durante la guerra civil, una represión brutal, tiene que levantar cabeza y tiene que reclamar lo que es suyo. Y los políticos que ahora mismo están representando a Andalucía en Madrid parece que no lo están haciendo. Eso es una de las asignaturas, entiendo, pendientes. Pues sí, por cierto, Manu Sánchez es una persona maravillosa. A mí me ha presentado dos de mis libros, que el cabrón en la última presentación me dijo que me tengo que buscar más amigos, que al siguiente no viene, aunque igual lo llamo, porque en breve saco nuevo libro. Oye, la izquierda parece estar siempre a la defensiva, reaccionando a la última ocurrencia de la derecha. España no tiene nada que ver con México, donde a primera hora de la mañana la presidenta, igual que hacía AMLO, es el que marca la agenda, el que suelta la leña y son los demás los que tienen que reaccionar, ¿no? Aquí estamos con el paso cambiado, ¿no? No sé si nos falta una especie de horizonte de deseo, algo que nos haga desear un mundo mejor en vez de simplemente temer uno peor, porque estamos viviendo en el miedo a que lleguen los ultras, ¿no? A que gobierne Feijóo con Abascal, y en ese miedo permanente, pues no hay espacio para la ilusión que provocó la ruptura del bipartidismo cuando surgió Podemos y ese tipo Pablo Iglesias, que con todo lo que le han echado encima, desde luego, un elemento clave ha sido Iglesias en cuanto a esa ruptura, ese por primera vez en la historia de nuestro país, en nuestra reciente historia democrática, que un partido no gobierne solo, sino que dentro del gobierno entre la verdadera izquierda, podríamos decir, pero eso ya pasó, esa efervescencia de la nueva izquierda acabó y ahora estamos viviendo permanentemente en el, bueno, vamos a intentar que no pasen, vamos a intentar ver cómo recomponemos esto, pero la ilusión se ha acabado, se ha acabado. ¿O tú crees que hay todavía margen de aquí a principios, mediados de 2027 para que algo surja en la izquierda a nivel estatal que ilusione de verdad y que reduzca enormemente el abstencionismo, que es el gran enemigo de los gobiernos de izquierda? He tocado muchas teclas. Hay una que tiene que ver con la reacción, ¿no? Antes se llamaba la reacción a los reaccionarios, a los conservadores, porque eran los que estaban reaccionando a lo que debía ser el poder instituido en aquel momento, que era pues, un régimen de libertades o lo que fuera en aquel momento la república, ¿no? Y así se les llamaba. Y parece que se han invertido los términos y parece que pues, es la derecha la que está marcando la agenda con unos modales muy propios de la digitalidad. Es decir, el ecosistema digital, por la propia ley de los algoritmos y por la propia forma o modelo económico de las redes sociales, hace que un mensaje sensato pase desapercibido y un mensaje escandaloso consiga llamar la atención. Y esa economía de la atención, la derecha la ha capitalizado de una forma brillante, es decir, en la medida en que los algoritmos pues promocionan el odio, yo practico el odio, porque a mí lo que me interesa no es que me amen, sino que me odien los que me tienen que odiar y que me amen los que me tengan que amar y no pasar desapercibido. Y en ese sentido, pues claro, la izquierda lo que hace es escandalizarse ante cualquier barbaridad que suelta una indocumentada como Díaz Ayuso o cualquiera de los que le rodean. Entonces, es muy fácil decir que lo verdaderamente revolucionario en un momento como el actual, guiado por la economía de la atención, pues es apagar los móviles, es desconectarse de las redes sociales y es no entrar como un Miura a cualquier anzuelo que nos tienden. Eso es lo fácil. La realidad es que no funciona así. Que estas dinámicas que ya actúan en las redes sociales actuaban antes en la televisión, cuando los medios de comunicación tenían que vender lo que tuvieran que vender en las pausas publicitarias y para eso pues utilizaban las técnicas más extravagantes y tocaban los temas siempre más escandalosos, el amarillismo más absoluto y pues hacían discursos fomentando, por ejemplo, la homofobia o fomentando la xenofobia, porque saben que eso polariza. Se habla mucho de la polarización, pero la polarización en realidad no es más que un grupo de ingenieros políticos de la comunicación de derechas tendiendo anzuelos y un montón de gente indignada entrando a esos anzuelos. La otra cuestión que planteabas es la de la ilusión. Y cuando me hablas de ilusión, probablemente, casi inconscientemente estás añorando los tiempos en los que la gente salía a las plazas y creía que todo estaba, a punto de empezar. Eh, para ser honestos, desde entonces han ocurrido muchas cosas. Uno es el salto a la institucionalidad, que nunca es fácil, porque siempre va a haber alguien que lo entienda como una renuncia,
y de hecho cuando ocupas espacios institucionales es muy fácil que te flaqueen las fuerzas para estar en las calles, para parar un desahucio o para militar en los sindicatos o en los movimientos vecinales. Eso es así, pero luego también ha ocurrido algo, y esto hay que mencionarlo porque no seríamos honestos si no lo hiciéramos, y es que ha habido enemistades personales que se han ido enquistando y cuajando y después se han terminado disfrazadas de diferencias políticas. Y esa ha sido también la historia y el lastre de Podemos. Y yo recuerdo desde sus inicios cómo había diferentes sectores que tenían desacuerdos casi personales, y se hablaba de los errejonistas, se hablaba de los pablistas, y después se llega a Vistalegre 2 y parece que Podemos ya va a ser más homogéneo, pero no, porque después aparece Yolanda Díaz que quiere crear una nueva organización que lleve su nombre, y entonces Podemos se enfada también en lo personal y lo lleva al plano político, y entonces recomponer políticamente esas piezas es difícil, pero más difícil es recomponerlas personalmente, porque hay muchos egos heridos y porque hay muchas personas que probablemente después de tantos años ya han cambiado de generación, han cambiado de perspectiva vital y entienden que ya no tienen ni la fuerza ni la energía para volver a las plazas a demandar lo que el pueblo demanda. Entonces, no sé cuál es la solución, pero probablemente vendrá de las calles, mucho más que de los parlamentos. ¿Crees que está todo perdido de cara a las elecciones del 27? Yo nunca daría por perdido nada. Y si hablamos de las elecciones de 2027, lo más probable es que haya una capacidad movilizadora de última hora que beneficie al Partido Socialista, porque esa ha sido la dinámica que ha funcionado en los últimos procesos electorales. Pedro Sánchez lo sabe, sabe que por una parte no puede prescindir de la izquierda y no puede prescindir de los partidos políticos catalanes y vascos, pero por otra parte él tiene la misión de recuperar el espacio histórico del PSOE dentro de un esquema bipartidista en el que aparezcan determinados apoyos puntuales exteriores lo más pequeños posible para no comprometer en nada su programa político, porque cualquier político a lo que aspira es a llevar a cabo su programa y no el programa que le imponen desde la periferia, ¿no? ¿Tú crees en la gran especulación de nuestro momento, de este momento que puede cambiar radicalmente en 10 minutos, ¿no? ¿Tú crees en la vía Rufián como candidato a las elecciones generales y que sea un tipo que gusta a la izquierda y que sea capaz de unirlos a todos como el anillo en El Señor de los Anillos? No, no creo, y no lo creo por una razón evidente. Es que las formaciones políticas y las izquierdas tienen dinámicas propias en sus propios territorios, entonces es muy difícil que tú le pidas al BNG que participe en una lista conjunta con Sumar y con Podemos, porque eso sería beneficioso. Pues probablemente el BNG te dirá que en sus provincias no le ha ido nada mal en las últimas elecciones, y que en todo caso pues tendría que recomponerse la unidad de las izquierdas estatales en determinadas circunscripciones de Castilla, donde se han perdido unos votos que eran decisivos y que han terminado en la extrema derecha. Pero a Rufián, a quien tengo mucho aprecio personal, hay que reconocerle que ha tenido el olfato y la capacidad de poner un debate encima de la mesa que todo el mundo tenía de alguna forma rondando por la cabeza, pero que nadie se atrevía a, a plantear de una forma tan nítida o tan evidente. No lo podía hacer nadie de Sumar, no lo podía hacer nadie de Podemos, porque eso hubiera sido catastrófico, pero lo que tenemos es a un político que ha sabido leer muy bien su tiempo, que de alguna forma ha serpenteado desde las posiciones del independentismo hacia un discurso abrazable por cualquier votante de la izquierda estatal, y en ese sentido ha sido muy interesante y muy inteligente. Otra cosa es cómo cuaje eso, y creo que la idea original de unidad parlamentaria o alianza entre todas las izquierdas no es posible. Eso no quiere decir que no sea posible una unidad coyuntural en determinadas circunscripciones y posteriormente una colaboración en el Congreso de los Diputados entre todas las fuerzas que ahora mismo tienen como un mínimo común denominador que la extrema derecha no llegue a las posiciones de poder en el gobierno de España. Oye, si alguien encuentra este vídeo el siglo que viene, en un mundo que probablemente sea ya irreconocible, ¿tú qué verdad fundamental sobre la dignidad humana y la lucha política te gustaría que se llevaran de esta charla, de lo que tú has dicho a lo largo de este largo rato? No me gustan mucho las palabras solemnes y lapidarias porque son las que más rápido se caducan, ¿no? Y creo que los jóvenes cuando empiezan a escribir tienen
esa tendencia a creer que todo lo que dicen debería estar tallado en mármol. Entonces, yo creo mucho más en ir creando eh, discurso a través de los años y del tiempo y pensar que las luchas no son una flor de un día, sino que son eh, larga, una larga caminata, es una carrera de fondo y en cualquier caso, como diría Daniel Ben Said, son una larga impaciencia. Es decir, no vale de nada quemarnos pensando que la próxima cita electoral es la definitiva y esa que va a salvarnos definitivamente de la extrema derecha y va a culminar todas nuestras aspiraciones, sino al contrario, hay que tener en cuenta que no vale de nada comparecer mañana y desaparecer pasado mañana, sino que es la consistencia lo que nos hará fuertes. Y la invitación que hago a cualquiera que nos vea hoy, mañana o dentro de muchos años es seguir hacia adelante en las peores circunstancias, porque incluso en esas peores circunstancias siempre hay un rayo de esperanza. Que se dejen los egos en la cama también. Yo creo que es importante También. decírselo. Oye, para cerrar las entrevistas, a mis guionistas les gusta hacer una sesión ligerita con una ronda de preguntas rápidas, pero que corten como un bisturí. Y para empezar, me han dicho que te pregunte por el vino de la cooperativa de la Bastida. Tranquilo que no se lo vamos a contar a Óscar Matute. Me dice, me han dicho que conviene irse de poteo con vosotros, con Óscar y contigo, que ellos se lo pasaron muy bien. Ah, mira, si es que ahí estaba el misterio de todo. Yo no soy experto en vino, pero me convencieron. La Bastida tiene uno de los mejores vinos de muchos kilómetros a la redonda. Qué peligro tienen Irene Martínez y Carlos Beneite. En fin, oye, vamos con esa ronda rápida. Una palabra que la izquierda debería tatuarse y ha olvidado. Clase, clase. Clase, totalmente, totalmente. Un libro que salvaría si mañana se quema el servidor de Amazon. Pensaba que ibas a decir si se quema si se quema mi casa. En ese caso sería un manual de sofocar incendios, Eh, pero, pero por nostalgia siempre salvo Rayuela de Julio Cortázar. Y si pudieras viajar al pasado solo para darle una colleja a un personaje histórico, ¿quién sería? Probablemente me daría una colleja a mí mismo, aunque no soy un personaje histórico y Pero si eres un personaje. no soy un personaje. Y trataría de explicarme cómo deberían ser las cosas y cómo no he sabido en determinados momentos entender la realidad. Un lugar de Euskadi donde el ruido del mundo se apaga. Os recomiendo la Nestosa. ¿Y tú crees que la esperanza es una estrategia política o un analgésico? La esperanza, entendida en el sentido escatológico y cristiano, es un analgésico. La esperanza movilizadora es una forma de seguir hacia adelante. Sabiendo que hay un futuro, siempre tenemos un pretexto para dar un paso más. Bueno, y para acabar, dime algo que sea mentira, pero que nos ayude a vivir mejor. Miénteme y dime que me quieres. Es muy Ah, pero eso es difícil. demasiado típico. Tú tienes capacidad de decir algo mucho más potente. Me refiero a que me estás pidiendo una frase de esas características. Eh, la verdad es siempre revolucionaria. Oye, Jonathan, que amigo, que ha sido un placer charlar 2 horas contigo y aprender de ti como siempre que nos encontramos. Yo contigo, muchísimas gracias, de verdad. Un beso muy grande. Para ti, de vuelta. Bueno, que 2 horitas más intensas y edificantes. Cuando se charla con Jonathan Martínez siempre se aprende muchísimo. Y ahora toca que te diga el rollo de siempre, que le des a me gusta, que te unas, que te suscribas, que te vayas al Patreon, que lo compartas en redes y todas esas historias. Y que si algún amigo de Miguel Ríos está viendo esto, que eso, que a ver si lo convence y se pasa por aquí y ya culmino definitivamente mi sueño y me voy de YouTube y cierro las redes y me dedico a otras cosas. Venga, un beso. Hey, 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 the truth will rise.